Querides amigues, otra tarde o mañana, depende del horario en que ustedes estén mirando estos videos, de Haciendo Amigues con Leonor Silvestri. Un programa que es un servicio a la comunidad de quienes no tenemos comunidad, básicamente. En esta ocasión vamos a hablar de abolicionismo penal, pero antes, abolicionismo penal, que va acompañada de lucha anticarcelaria. Pero seguro ustedes se están preguntando, ¿qué hago yo con esta pierna acá? Bueno, yo también me lo estoy preguntando, parece ser que tengo alguna especie de problema, no lo sé porque no sale nada en la placa y etcétera, pero aparentemente hay una suerte de problema en la inserción de el peroné con la rodilla o algo por el estilo, supongo yo que producto de la psoriasis que me produce la medicación que tomo por el Crohn, o producto de una suerte de artritis que estoy desarrollando, también producto del Crohn, o finalmente tal vez porque estoy vieja. No se sabe. Cualquiera de esas tres posibilidades. Bueno, solamente les contaba esto por si se querían desasnar de esta duda existencial de por qué Leonor Silvestri tiene su pierna acá y es cada vez más ridícula y más mamarracha. Haciendo amigues con Leonor Silvestri. Abolicionismo penal y lucha anticarcelaria. Lo primero que tenemos que decir al respecto de este tema, un tema que, como sabrán, como todos los temas que a mí me interesan y probablemente a vos que estás ahí del otro lado también, no está de moda. Está de moda el contrario. Ya te habrás dado cuenta que hay una fuerte ola rebrote punitivista, que es el momento donde la gente más fascista con los fachobres se ponen de acuerdo y parece que están de acuerdo en todo esto. Por ende, no es un tema que esté a la moda, pero bueno, nosotras nos gusta pelear un poco al contragolpe y un poco pelear a la contra. Algún día ya explicaremos esta terminología y prepararemos algo con respecto al box. ¿Por qué nos interesa este tema del abolicionismo penal y de la lucha anticarcelaria? Bueno, primero y principal porque todas nosotras, las que yo supongo que están mirando esto, yo acá, la señora directora que está ahí maravillosa detrás de cámara siempre, y un largo etcétera de todas estas que venimos a hacer, que no sé qué somos o qué estamos siendo, pero que tenemos claro qué cosas no somos, no formamos parte del paquitalismo. ¿Se entendió el chiste, el paquitalismo? Lo encontré el otro día, me pareció fascinante. Paquitalismo, el paquitalismo, brillante, el paquitalismo. Bueno, para nuestras teleoyentas que no son argentinas, paqui es el nombre argentino para decir heterosis. Y suponemos que viene la etimología de paquidermo, porque, no sé, por el elefante, pata dura, pata grande, que no se mueve con gracia, en fin, y otros piropos y epítetos antiespecistas o especistas, no nos terminamos de decidir. Bueno, la cuestión es que la lucha anticarcelaria es fundamental para todas nosotras porque no es algo que hacemos para las demás o por las demás que no somos nosotras, sino que es fundamental justamente porque nosotras somos el blanco privilegiado de la ola punitiva, por si no lo sabías antes o por si nadie te lo había dicho, por si no te habías percatado. Justamente es toda esta gente que no tenemos comunidad, que nuestras expresiones de género, nuestras prácticas, nuestras formas de vida, nuestras prácticas sexoafectivas y un largo etcétera, desde que no son las del paquitalismo, desde el advenimiento del capitalismo, bueno, somos perseguidas por ese brazo punitivo. Por ende, es menester seguir pensando la lucha anticarcelaria y el abolicionismo penal y no sumarse a todas estas voces que dicen nadie la defiende, es culpable y punto, ojalá la justicia obrara así para ellos también, y toda esa sarta de pelotudeces que dicen un montón de mujeres que nunca les pide la policía el documento de la calle, por eso habla así y que creen que nunca les va a pasar nada. Bueno, a todo esto, lo primero, habiendo dicho lo que dije de por qué nos interesa este tema, voy a tomar un libro, porque el señor director me dijo que interactúe más con el espacio, que esto que tiene que ser como más casual. Entonces voy a interactuar con el espacio. Hay un libro que es fundamental, que se consigue en Argentina, que está online, que lo editó Boca Bulvaria, lo tengo que encontrar. Con esto no contaba el señor director, que yo tengo todo extraviado y perdido en mi biblioteca. Lo hace más real. Pero acá está. Pará, Moreno, pará. Bueno, este libro que se llama ¿Son obsoletas las prisiones?
Me encanta Moreno, va a hacer cagar algo, ¿sabes, no? Efectivamente, Moreno, efectivamente Moreno, habría que hacer una... Me encanta que pasó por adelante de cámara, fue hermoso ese momento. Efectivamente Moreno. ¿Qué necesidad, Moreno? ¿Es necesario? Bueno, en fin. Este libro que se llama Son obsoletas las prisiones, de Angela Davis, con prólogo de Claudia Cesaroni. Si no conocen a Claudia Cesaroni, realmente es una de las pocas voces dentro de la gente que se dedica a las leyes que vale la pena atender y que vale la pena leer y escuchar. Y en traducción de Gabriela Aldestein, es un libro producido por Boca Bulvaria Ediciones, pero también se puede descargar en PDF esta traducción de un libro ya clásico de Angela Davis. En este libro nos enteramos cómo comienza la prisión. ¿Cómo comenzó la prisión? Señor director, ¿usted sabe cómo comienza la prisión? ¿Cómo aparece la prisión? No. Fundamental, la prisión es un intento de reformar de manera más humanitaria, de ser más humano, menos terrible, menos cruel con el cuerpo, el sistema del castigo de suplicios inquisitoriales. Básicamente la prisión es una reforma humanitaria. Digo esto ex profeso justamente porque el camino de la reforma o el camino de las buenas intenciones ya sabemos hasta dónde llegan, y de algo que fue pensado con fines humanitarios ya vemos 150 años después dónde estamos. Justamente porque la prisión fue ese intento de reformar ese sistema de castigos y de suplicios inquisitoriales que se les proponían en la cabeza a las personas que crearon la prisión como poco humanos, porque la prisión se ve que lo es mucho, que es una cuestión muy humana. Para eso bueno, de la mano de este señor Bentham, el arquitecto, el famoso arquitecto que Foucault realmente lo hizo famoso en su libro Vigilar y Castigar, y que todo el mundo conoce, todo el mundo que leyó a Foucault. Sea dicho de paso, digo que Vigilar y Castigar, si no lo leíste, de Michel Foucault, a esta altura del partido, lo mismo que Cortázar, es literatura infantil y obligatoria. Es decir, que una no debería terminar el colegio secundario sin haber tenido leído Todos los fuegos y el fuego de Cortázar y Vigilar y Castigar. O sea, es algo que sirve para entender el mundo, y más o menos a los 15 años una ya lo tiene que tener leído para entender cómo funciona el mundo, y sobre todo dónde está una en ese momento a los 15 años, que es la escuela, y darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Pero bueno, este señor Bentham, que está ahí citado en Vigilar y Castigar de Foucault, el arquitecto, crea un dispositivo que es uno de los dos dispositivos, diría yo, que funcionan en este otro dispositivo más global llamado prisión o espacio de encierro. A saber, el panóptico por un lado y por el otro lado el aislamiento. Vayamos primero, o el sistema de aislamiento. Vayamos primero a la cuestión del panóptico. No hagas eso en mi silla, Moreno, que es afilarte tus uñas. Vayamos entonces primero a esta cuestión del panóptico. El panóptico, ¿qué es el panóptico, señor director? Es una torre de control desde la cual la persona que está en la celda se siente todo el tiempo vigilada, sin saber si en la celda la están mirando todo el tiempo. Básicamente ese sistema panóptico, que es la etimología ya lo dice todo, pan en griego, todo, y óptico, que viene del verbo jorao, o sea, que todo lo ve, es básicamente un ayornamiento, un update de la omnipresencia divina que circulaba por la Edad Media. Es decir, lo único que hicieron es dotarlo de un dispositivo moderno, arquitectónico, una arquitectura visual, una idea que ya existía extendidamente en el pensamiento y en la subjetividad, que hay un ojo rector que todo lo ve y todo lo contempla y todo lo observa y todo lo vigila, tipo Gran Hermano, pero bueno, que es Diosito en la Edad Media. Bien, una suerte de, diría yo, super yo exógeno para quienes supuestamente carecen de super yo, por ende atentan contra el pacto social, propiedad privada y toda esa gilada que ya sabemos. Y la otra es el sistema de aislamiento y reclusión, una suerte de también ayornamiento tomado de la estructura
de los monasterios medievales, donde si una se recluye en su celda, en el caso de los monasterios, no necesariamente de castigo, pero bueno, una celda al fin, y mediante también una serie de suplicios y de castigos físicos una podría reformar la subjetividad, el pensamiento, en fin, reflexionar ante el gran hermano, ante Dios, ante ese ojo, ante el panóptico, acerca de lo que hizo y de ese modo resocializar a una persona y reinsertarla en la sociedad. Como vemos, la prisión nace muerta. Y ellos lo saben, no es que son tontos y todavía no se dieron cuenta. ¿Por qué nace muerta? Porque si yo quiero resocializar, imaginemos que tenemos varios gatites en casa y que hay un gatite muy problemático, porque es un gatite muy territorial, que está bastante gediento y está medio que pegándole a todos los otros. Imaginemos que entonces, en pos de resocializarlo con todo este grupo de gatos que yo tengo en mi casa, lo encierro un año en el baño y lo miro por una rejillita todo el tiempo. Básicamente es imposible, lo que estoy intentando decirles es que es imposible resocializar a ninguna persona, ni a ninguna nada, encerrándola y aislándola. Es casi una paradoja, está contraindicado. Es decir, si yo quiero resocializar a alguien y volverla a incluir en un grupo social en el cual no estaba adaptado, aislándola no lo voy a lograr, sino muy por el contrario. Incluso más, aislándola y mirándola fijamente todo el tiempo sin que sepa que la estoy mirando, o sea, sabiendo que la estoy mirando, pero sin que sepa cuándo, cómo y qué está haciendo cuando la estoy mirando. O sea, básicamente lo que va a salir de ahí, si es que alguien sale de la prisión, ya llegaremos a eso, lo que vamos a tener ahí es una persona paranoica, en el mejor de los casos, paranoica y resentida. Y definitivamente no se va a poder resocializar a nadie. Entonces, este proyecto, esta modificación supuestamente humanitaria porque se retiraba el cuerpo de la espectacularización de los castigos y los suplicios inquisitoriales, porque tendía a la reforma de la subjetividad, el espíritu, dirían ellos, del individuo para reinsertarlo en la sociedad, porque se le daba un espacio de contención y reflexión y un largo etcétera, obviamente nace muerta porque no cumple su función. Entonces, ¿por qué mantiene la prisión? ¿Por qué mantiene la prisión si nació muerta? Lo que dice Angela Davis en este libro, que yo recomiendo mucho, es que la prisión, ¿por qué se mantiene la prisión si nació muerta? Porque la prisión es una suerte de ayornamiento del sistema esclavista que existió durante la colonia, especialmente el periodo colonial, que obviamente es el periodo fundante del capitalismo, es decir, este momento de saqueo exacerbado o de naturalización del saqueo exacerbado y de la expoliación de regiones no europeas, por decirlo de algún modo. Entonces, nadie aceptaría en el mundo actual el trabajo esclavo, en el mundo actual occidentalizante y occidentalizado, un sistema esclavista tal cual funcionó en los campos de algodón norteamericanos durante el siglo XIX. No obstante, a todo el mundo le parece muy bien que el castigo no sea solamente el estar privada de la libertad, que ese es en realidad el castigo. Si un castigo hay, debería ser ese, o se supone que es ese, sino que además haya trabajos forzados. Forzados no solamente porque pueden ser trabajos en el sentido forzados, picar piedra o hacer cosas deleznables de esas que una no haría si no estuviera obligada, sino forzados porque si una no se inserta en ese sistema estando privada de la libertad, ¿no? Siempre en ese contexto, si una no se inserta en esa forma de trabajo obligatorio y compulsorio estando privada de la libertad, nunca podrá introducirse en el sistema de puntajes para cambiarlo por ciertos beneficios como salidas transitorias, mejores informes psicológicos, pericias psicológicas para obtener algún que otro beneficio, audiencias y un largo etcétera. Es el caso de Robledo Puch, que todo el mundo conocerá, que es nuestro asesino serial local, que ya cumplió su condena y que además tiene una edad como para tener prisión domiciliaria. No obstante, Robledo Puch sigue en prisión
cuando en Argentina no hay una perpetua real, ni hay penas acumulables como en otros países, y Robledo Puch sigue en prisión porque Robledo Puch nunca trabajó. No lo quebró la prisión y nunca se insertó en esta línea de trabajos forzosos, por ende los informes psicológicos, bueno, y no se arrepintió, esa es otra cuestión, por ende los informes psicológicos y las pericias psicológicas siguen dando en su contra y Robledo Puch nunca ha recuperado su libertad. Bien, entonces el proyecto de la prisión, que es una reforma humanitaria, aunque usted no lo crea, a mí me parece muy sorprendente que haya sido pensada, que ese horror llamado prisión sea pensado o haya sido pensado como una reforma humanitaria, y yo creo que efectivamente fue así pensado y obraron de buena fe, o sea que no es una suerte de trampa o autoengaños, realmente creyeron que esto era mejor que el paradigma medieval eclesiástico. Abro paréntesis y lo digo ya, la realidad es que puesta a elegir, prefiero toda la vida demonios de 7 lenguas, que lluevan ranas y sapos y azufre, sulfuro y un montón de, bueno, y ese tipo de cosas, gente vestida con penitentes y esos floggers de silicio para pegarse. Prefiero toda la vida ese paradigma que el que estamos en la actualidad. Bueno, pero eso es un paréntesis mío. Nace muerta, porque obviamente no resocializa a ningún individuo y lo reinserta en ninguna sociedad, como si eso fuera deseable, sea dicho de paso, pero bueno, ese es otro tema. Y lo que sí permite es tener un sistema esclavista legal, como han sido todos los sistemas esclavistas, sea dicho de paso, porque la legalidad, como diría Foucault, tiene que ver con el poder, no con la justicia. Básicamente, por eso la parte era legal, por eso la esclavitud era y es legal, y por eso la prisión es legal. La cuestión es que entonces permite ayornar ese sistema esclavista tipo campo de algodón que en la actualidad nadie del bien, nadie merch del bien aceptaría deseosamente, pero que toda la población civil acepta deseosamente porque esa gente supuestamente le hizo algo a la sociedad y nos tiene que devolver mediante sus trabajos forzados dentro de la cárcel. Tengo que redondear, pero me queda una tercera razón por la cual la cárcel sigue existiendo, o dicho, digámoslo de otro modo, no solamente que la cárcel sigue existiendo, sino un tercer motivo por el cual, el verdadero motivo de existir de la cárcel, que es un campo de exterminio, o dicho de otra manera, la cárcel propone, es un laboratorio de pruebas de la tanatopolítica. Es un lugar a donde vas a morir, donde vas a que te dejen morir, donde no recibirás ningún tipo de atención. O sea que las cárceles actuales no están ahí para resocializar a ningún individuo que ha transgredido o violado el pacto social, sino que es una suerte de campo de exterminio literal, del cual no saldrás o saldrás con las patas para adelante en un cajón, y en el ínterim que te lleva a morirte estando en prisión, trabajás de manera esclava legalmente con el beneplácito de la población civil que le parece perfecto que tengas que pagar tu deuda social, básicamente. Haciendo amigues con Leonor Silvestri. Una charla en el Centro Universitario Azuleño de La Plata. ¿Fuiste a la Facu? Fui a la... No, en realidad no. En realidad los centros universitarios como que funcionan en La Plata, o por lo menos son una suerte de centro de estudiantes no universitario, pero universitario. Es una cosa rara de entender que lo que hacen, por lo menos que es autogestivo, es intentar subvencionar de manera autogestiva dormitorios universitarios en la ciudad de La Plata para personas que vienen de azul. Mirá. Básicamente. Tiene una larga historia en este lugar, yo no sabía, se conoce con el nombre de CUA, en el CUA habló Borges y habló Federico Moura, que es lo importante. También habló Spinetta, pero no me importa, porque a mí no me gusta Spinetta y realmente creo que tiene una deuda con la sociedad por haber dejado la familia, los hijos que dejó acá entre nosotras. ¿Esto va? ¿No va, señor director? No sé. Bueno, tal vez termine en prisión y ponga en práctica el libro de Angela Davis por decir esto. Pero bueno, no, la verdad es que no me cae bien Spinetta, justamente, no solamente por su música, que me parece bastante mala, sacando alguna que otra canción. Todo el mundo tiene una canción, bueno, menos Lali Espósito, que no tiene ninguna. Claro,
vine en el colectivo de La Plata, por eso la recordé, escuchando música, escuchando cosas que dijo Lali Espósito en un micrófono y que le decimos música. Bueno, pero no importa, lo importante es que habló Federico Moura ahí en el CUAI, que habló en su momento también Borges y que hablé yo ahí en el cual, lo cual me parece importante, eso obvio, vamos. importantísimo haber hablado donde habló. Estar en un lugar que pisó Moura a mí me parece fundamental. Bueno, estar pisando un lugar que pisó Borges me parece hermoso. Bueno, y ahí di esta misma charla que estoy dándoles a ustedes acá y que seguirá extendidamente, y alguien mencionó, no sé bien, no termino de entender, pero estas son deficiencias y limitaciones mías que las tengo como todo el mundo. Habló de Santiago Maldonado, yo no terminaba de entender porque la relación que convocó al Centro Universitario Azuleño CUA con la charla de abolición del sistema penal y de la prisión, más bien tiene que ver con un caso de una mujer que en una legítima defensa, que no pudo ser probada como legítima defensa, una mujer de azul, que después de vivir durante 40 años en una situación literal de servilismo con su legítimo esposo, o sea, su legítimo esposo manteniéndola en una situación de servilismo durante 40 años, finalmente ella se defiende de esa situación y bueno, y es acusada, juzgada y culpada como homicida. Finalmente la causa quedó con lesiones, como lesiones gravísimas, no como homicidio, en fin. Y ahora tiene arresto domiciliario dada su edad. Bueno, esa era la relación con el centro azuleño, porque esta señora es de azul, y la charla de abolición del sistema penal. No sé cómo llegamos a Santiago Maldonado, pero lo que fue interesante de notar, por eso el señor director me está preguntando, es que toda la gente se acordaba del nombre de Santiago Maldonado, incluso se acordaba de su apodo, que yo no lo conocía, el apodo de Santiago Maldonado, pero nadie me supo decir, excepto alguna que otra honrosa excepción, que no había mencionado el nombre de Santiago Maldonado, nadie me supo decir, por ejemplo, nombres de mujeres privadas de su libertad que aparecieron suicidadas o casualidad en penitenciarías el mismo año del deceso de Santiago Maldonado o recientemente. Nadie me supo decir el nombre de mapuches de cualquier tipo de expresión de género también supuestamente asesinados por el Estado Nacional con Z de los diferentes países de estas regiones ocupadas de la Patagonia, de un lado y del otro de la cordillera, pero todo el mundo se acuerda de Santiago Maldonado.